Buenas Bien por noches, dicha. profesor. Todo bien por dicha. Ok, chicos, vamos a desarrollar lo que es un repaso para el examen final, ¿verdad? La semana pasada vimos el tema de la planilla, ¿verdad? Entonces, y básicamente hemos visto que con la planilla, ¿verdad? Aquel asiento que decíamos en contabilidad uno de gasto por salario contra efectivo era parcialmente cierto, ¿verdad? Porque si mi planilla es de 5 millones de colones, ¿verdad? Los 5 millones iban a salir en efectivo, ¿verdad? Nada más que no todo el personal. Se va a ir repartiendo entre el seguro social, solidarista, ¿verdad? Rebajos varios que se tengan autorizados a la planilla, quedando el salario líquido, ¿verdad? Vimos que el impuesto de renta del salario era un impuesto progresivo, ¿verdad? Que a mayor salario, mayor renta se paga, como me comentaba una vez un colega, ¿verdad? Que ascendió a un puesto, ¿verdad? Por recomendación, ¿verdad? De que la misma gerente lo mandó a llamar. Y el aumento en el salario bruto, ¿verdad? Era de casi 200.000 pesos. Y alguien decía, sí, no está mal. Pero no era en cash, ¿verdad? Era el bruto. Entonces, con los rebajos, ¿verdad? Ya con los rebajos, lo que le quedaban líquido eran como 90.000 colones, 90.000, 100.000 pesos. ¿Verdad? Y el nivel de responsabilidad que conllevaba el cargo, ¿verdad? Hay que hacer una reflexión que se me quedó ahí pendiente de la clase anterior. Un día eso aquí, ¿verdad? Se fue del despacho y ya nosotros, ¿qué se siente estar con él? A la par del poder, dice, no, hombre, dice, a veces me levanto los sábados a las 6 de la mañana a seguir trabajando, dice, la gorda ya me está reclamando ¿verdad? Que no, y que ya ni bola les paro al, al pelón y a ella y tal, ¿verdad? Y usted pone a ver al final, o sea, que en el salario líquido, o sea, pues, 100.000 pesos al mes, le decía yo, ya, para esa gracia mejor meta el carro a Uber, y yo un ratico los fines de semana y fácil, fácil se saca esos 100.000 pesos al mes, y sin tantas calenturas, ¿verdad? Porque a veces hay que valorar eso también, ¿verdad? De que sí, el salario me va a subir, pero y si la diferencia de salario me la voy a gastar en psicólogo, psiquiatra, pastillas para dormir o para mantenerme espabilado, y no, ¿verdad? Es un factor a tener en cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? Que aunque a veces en recursos humanos, ¿verdad? Como que nos vendan la idea del ascenso lineal, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad? Debe ser así, es buscar un intermedio entre la remuneración y la carga de trabajo. Entonces, siempre, ¿verdad? Tengan ese, digamos, y ya ahora sí, volviendo a lo que es la práctica, ¿verdad? Entonces ese es como un indicador, ¿verdad? Que como vimos, ¿verdad? Que la renta al ser progresivo, estaría raro que si yo hago el cálculo, alguien que gana 1,500,000 me pague menos renta que una persona de 1,200,000, ¿verdad? Eso no pasa, o con el seguro social también, ¿verdad? Y como es un porcentaje del salario, el que más gana, más le cotiza al seguro social. Entonces yo ahí les subí un examen viejo, ¿verdad? De hace un año, y ese examen así tal cual lo vamos a resolver, ¿verdad? Y en la práctica de hoy, ¿verdad? Me voy a centrar en lo que es la planilla.
Entonces, bueno, ahí está el ejercicio, ¿no? Que es el del año pasado. ¿Verdad? Seguía en el ejercicio uno, ¿verdad? Seguidamente se presenta la información del Triunfo S.A. para el mes de julio de 2023. ¿Verdad? Entonces vienen los salarios del personal, viene el reporte de horas extras y venía en este caso el cuadro del impuesto sobre la renta. Profe, yo Sí, tengo una pregunta sobre la tarea. claro, En la tarea usamos el cuadro del impuesto sobre la renta que viene ahí o el que usted nos había dicho en la clase pasada. como gusten, si quieren usar el del ejercicio. Ah, ¿Verdad? ok, perfecto, El principio, gracias. digamos, el principio y sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces yo le subo las dos soluciones para el. Ah, ok, perfecto, gracias. Y otra preguntita, profe, es que eras que yo no encontré los apuntes de la semana pasada en el campus. Vamos a ver. Ah, sí, tienen razón, no los. Profe, y en el examen también utilizamos el cuadro que venga ahí en el examen. Sí, que va a ser el que está ahorita vigente, ¿verdad? Ah, ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. Ok, ya ahora sí, ya nos pusimos al día con los apuntes, ¿verdad? Entonces vamos a retomar el ejercicio, ¿verdad? Nos dan los salarios de cada uno, nos hablan del reporte de horas extras, ¿verdad? Nos dan el importe donde nos dicen que la gente de financiero recibe 180.000 de bonificación, que los funcionarios de ventas se les da 210.000 a cada uno, que la empresa es solidarista, de donde se deduce el 5%, ¿verdad? Del trabajador y la empresa aporta el 5%, ¿verdad? Aquí faltó nada más como para que nos quede ahí, No está. para no lidiar con la cesantía, ¿verdad? Todos pertenecen a la solidarista. Ah, sí, tenemos. Ya empezaría. Gracias. ¿Verdad? Que todos pertenecen a la solidarista, nos hablan de los rebajos que les hacen a cada uno. Y por ahí viene el porcentaje de aguinaldo es de 8,33, vacaciones el 4,17, cesantía 5,33, el rebajo al empleado es del 10,67 y la empresa
debe aportar el 2667. Decía, se pide elaborar la planilla para el mes de julio y los asientos de la planilla. Entonces vamos a ir confeccionando nuestra planilla. Entonces, ahí viene el salario mensual. Vamos a agregar las bonificaciones y las horas extras. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos, digamos, ahí ya en cada empresa lo maneja diferente, ¿verdad? Habría que, por ejemplo, hay empresas que le pagan a los empleados alguna disponibilidad, ¿verdad? Entonces, igual todo ese tipo de cosas son parte del rubro salarial, ¿verdad? Entonces dice que los de financiero les daban 180.000 colones. Y dice que los de venta les daban 210.000. Y esas son las únicas bonificaciones que hay. Ah, bueno, nos dan adicional el reporte de horas extras laboradas en el mes. Entonces tenemos salario por hora. Entonces, en notas de clase, recordemos la convención con la que, ¿verdad? Pago mensual. ¿Verdad? Es decir, que los 30 días están pagos, horas mensuales, ¿verdad? 240 horas en la jornada ordinaria de 8 horas. Treinta días por 8 horas diarias. De ahí salen esas 240 y la jornada extraordinaria, 1.5 la hora ordinaria. Entonces, ¿cuánto es el salario de Bermúdez por hora? 240. Hora extra,
Entonces, acá el resto de personal no gana ningún incentivo y los únicos que ganaron horas extras fueron Manuel y Mario. Ahí tenemos el salario bruto. Tenemos las tablas de renta. Y ahí tenemos la tabla de renta. Entonces, si el exento es hasta 840,000, ¿verdad? A partir del salario bruto, ¿quiénes pagan renta? Marvin, Arnoldo y Carlos pagan. Correcto, ¿verdad? Y según los tractos, el primer tracto dice que va de 840 a 1.233.000. El segundo tracto de 1.233.000 a 2.163.000. Y el tercero de 2.163.000 hasta 4.325.000, ¿verdad? Pagando un 20%. Y el que gana más de 4.325.000 paga el 25% de esa diferencia. Entonces vamos con el cálculo del tracto uno. Entonces decíamos, el cálculo del personal del tracto uno. Tracto uno, tracto uno, y tracto 3. Y los demás exentos. Entonces Marvin tiene un salario. Entonces, como está en el tracto uno, el mínimo del tracto o el piso, ¿verdad? Según la tabla es 840.
El porcentaje de impuesto, según el rango, 10%. Impuesto a rebajar, ¿verdad? 14,000. Entonces, esto es lo que se le rebaja a Marvin de renta. Y en el caso de Arnoldo, $1,110,000. Entonces, según nuestra tabla de renta, sigue estando en el tracto 1, pero va a pagar más o menos que Marvin. ¿Más? Debe pagar más. Un segundo. Entonces, es correcto. Vean que Marvin pagaba 14,000 y a Arnoldo le va a tocar pagar 27,000 de impuestos. Ahora, como les decía en su momento, podemos equivocarnos, pero por lo menos el resultado de lógico. En este otro caso, nadie está en el tracto 2 y saltamos a Carlos, ¿verdad? Que estaría en el tercer tracto. Entonces tenemos que dar el cálculo del personal del tracto 2, ¿verdad? No, no aplica. Y pasamos al personal del tracto 3, que tendríamos a Carlos con un salario de 3,425,000. Entonces, con el tracto 1, ¿qué pasaba cuando una persona estaba en otro tracto, digamos, en el 3, el 2 o el 4? ¿Qué pasaba con los tractos anteriores? Porque el salario de Carlos está en este rango. Hay que sumarlos. Se paga completo, ¿verdad? Que poníamos ¿verdad? El ejemplo de cómo ir por la autopista, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de la ruta 27, que aunque usted no llega hasta Orotina, pero si se sale en algunas rampas, ¿verdad? En algunas, no me acuerdo ahorita si todas, pero casi que en la gran mayoría siempre, si usted no llega al siguiente peaje, en la salida, por ejemplo, Ciudad Colón, en la otra creo que es Siquiares, ¿verdad? Usted por salirse de ahí, igual le cobran un monto menor. Entonces, en este caso, por decirlo así, para poner el ejemplo, el tracto 1 es el peaje de Escazú y el segundo el de San Rafael, y este vendría siendo Atenas, pero en este caso no estamos llegando hasta Atenas, nos estamos quedando de camino. Entonces, el tracto 1 se paga el completo, y cuando decimos completo, entonces va a ser
el, la diferencia del intervalo, ¿verdad? El piso menos el piso menos el techo. $39,300. Y va a pasar lo mismo con el tracto 2. El tracto 2 y el tracto 3, perdón, completo no, por la proporción, ¿verdad? Que sería entonces el salario menos el piso por la banda. Bueno, y el tracto 3, perdón, para que nos quede mejor la diferencia. Porcentaje de impuesto. Impuesto a rebajar. Aquí no sale el impuesto a rebajar, aquí sería el impuesto del tracto. Y ahora sí, el impuesto a rebajar, que por decirlo así sería el tracto 1, lo correspondiente al tracto 2. Y la porción del tercer. Ven, y con este ejemplo, porque la semana pasada creo que no había ninguno en tracto 3 de la planilla. A esto es a lo que me refiero con que el impuesto de la renta es progresivo. Porque vea que en términos de salario, Carlos en salario bruto le triplica a Arnoldo. Uno podría pensar de que el impuesto, ¿verdad? También de la renta va a ser el triple, y vean que no. Mientras que Arnoldo paga 27,000 colones, ¿verdad? El que gana el triple de él paga 15 veces más de impuestos, aproximadamente. ¿Verdad? Si es bueno, si es bueno o malo, ¿verdad? Y ese es así está la ley, ¿verdad? Y muy difícil para que cambie. No sé si hasta acá tenemos alguna duda.
¿Tenemos alguna duda con alguno de los cálculos o está todo? No está todo claro. Todo claro por el momento. Perfecto, entonces. Ya con la renta calculada a los que les corresponde el rebajo, ya podemos ir elaborando los cálculos. Entonces aquí está la caja costarricense del Seguro Social, el impuesto sobre la... Entonces a Marvin se le rebajaban 14,000, a Arnoldo hay que rebajarle 27,000, a Carlos 431,000 de renta y todos los demás exentos. ¿Qué otro rebajo? La solidarista, ¿verdad? 5%, que llegamos a la convención de que todos están en la solidarista y recordemos que siempre estos rebajos van a ser sobre el salario bruto, ¿verdad? Que a fines de la carga impositiva, ¿verdad? Lo que se conoce como la base fiscal o base tributaria. Vamos a ver qué otros rebajos. A créditos. A Sofía le rebajan 40, a Manuel le rebajan 65. Y aquí, ¿verdad? El ejercicio tenía ahí un pequeño detalle que había que prestar atención. Vean que no venía ordenado con respecto a la tabla. En que de tercero en la lista venían los rebajos que le hacían a Carlos. Y por último, ¿verdad? El rebajo a Mario. Y según esto,
Pero no hay más rebajos, entonces ya con todos los rebajos ya puedo proceder a calcular el salario. El salario líquido, ¿verdad? Que sería el salario bruto menos la sumatoria de. ¿Verdad? Y observando siempre la parte lógica, ¿verdad? Que el salario líquido, ¿verdad? Siempre va a ser menor que con respecto al bruto. Acá no sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda o hasta acá todo bien? Todo bien. Entonces ya con eso ya cumplimos con el primer punto, ¿verdad? Que era la elaboración de la planilla. Porque a mí me gusta, digamos en este caso, aunque son rebajos, ponerlos en positivo. Bueno, ya ahí es cuestión de gusto plantear la fórmula, porque me permite que si yo sumo acá toda la última fila de los rebajos con el salario líquido, me tiene que coincidir con el salario bruto total de la empresa. Si eso no pasara, quiere decir que el cálculo aquí individual de alguno de los colaboradores, ¿verdad? Que el salario aquí de alguno de los colaboradores está incorrecto. Entonces ya con esto, ahora sí, vamos a elaborar nuestros asientos. Entonces teníamos que el primero era el reconocimiento del gasto. ¿Y cómo hacíamos ese asiento de reconocimiento del gasto? Hola, profe, perdón por interrumpirlo. ¿Usted ya hizo los tractos? ¿Quién habló? Karina, Ah, Karina, sí. Tatiana. Tatiana, perdón. Sí, ya Ah, y hicimos. no podría mostrármelos un toquecito. Claro, de verdad, en este ejercicio, como es de un examen viejo, ¿verdad? Ajá. Venían diferentes, pero como yo les decía, y eso es nada más al margen de los montos que me pongan,
como eso se actualiza todos los años, pero la dinámica, la mecánica es la misma, ¿verdad? Es ubicar el salario en el tracto. Entonces teníamos que Marvin y Arnoldo estaban en el primer tracto, ¿verdad? Entonces era el salario menos los 840 y esa diferencia por el 10%. Y eso nos daba 14,000 y 27,000 que acá están. Hasta ahí lo grabamos. Vamos bien. Sí, profe, gracias, más bien. Con gusto. Y con Carlos, que estaba en el tracto 3. ¿Verdad? Con el tracto 3 era pagar el tracto 1 al 100% completo, ¿verdad? La diferencia entre el máximo y los mínimos por la tarifa indicada. Lo mismo con el tracto 2 y con el tracto 3 era por diferencia, ¿verdad? Entre el correspondiente al tracto 3. ¿Verdad? Sería el salario menos el mínimo de ese tracto y esa diferencia por el porcentaje. Entonces, estamos. Gracias, profe. Y con gusto. Así entonces, volviendo a la parte ahora sí de los registros. ¿Cuál era mi asiento para reconocer el gasto? Y tenía que empezar reconociendo el gasto. Entonces decíamos gasto por salario por el salario bruto contra el salario por pagar. Entonces ya registramos el gasto, ¿verdad? Contra
del pasivo, reconocimiento del gasto, o también como lo hemos dicho en algún momento, del pasivo salarial. La dos, la liquidación del pasivo, ¿verdad? Donde teníamos los salarios por pagar y por los 7.570.000. Vas a tener las cargas sociales por pagar. Que en este caso sería el monto de la retención. El impuesto de la renta por impuesto de la renta por pagar, aporte solidarista por pagar. Otras cuentas por pagar. Y por último, la parte que se le deposita a los colaboradores. Entonces, sé que mi asiento está correcto, ¿verdad? Siempre. Debo todo coincidir, ¿verdad? Con el salario bruto. Entonces, esto es lo que la empresa tiene que distribuir, ¿verdad? Entre los diferentes acreedores. Y esto se lo deposita a los empleados. Y por último, el registro de el registro de las obligaciones patronales. Es tener el gasto por salario, cargas sociales por pagar, que en este caso al patrón no le toca aportar un 26.67 según el ejercicio. De las cargas sociales por pagar, provisión de vacaciones, la provisión del aguinaldo, la provisión de aguinaldo, el aporte solidarista por pagar, y en este caso sería la misma cifra, el 5%
de los salarios brutos y ya con eso estaríamos con la obligación del patrono, porque en este caso no nos hablan de pólizas, que si nos dieran un porcentaje de póliza de riesgos de trabajo y esa se le paga al INSS, ¿verdad? Sería otro pasivo también. Ah, bueno, y para que eso sea un asiento, ¿verdad? Nos falta la suma de los créditos. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, este es todo el procedimiento, ¿verdad? Que concierne a la planilla. Detalles. Ah, bueno, y uno que no lo mencioné la semana pasada. Profe, una pregunta. Voy, nada más para terminar. Está bien. ¿Verdad? Entonces, a forma así como quien dice, de igual, de ese principio que les he dicho, podemos meter la pata, pero que por lo menos el resultado está dentro de una lógica. O sea, aquí estaría raro que yo calculando las cargas sociales, vacaciones, aguinaldo, lo que hay que pagarle a la solidarista, y nos dé 9 millones, ¿verdad? Teniendo salarios brutos por 7, ¿verdad? Siempre ronda ahí el 40 y tantos, casi 50 por ciento, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí voy con la pregunta. Es que quería ver si usted iba a subir este documento Sí, al campus. sí, sí, igual que siempre. Profesor, disculpe, lo que son las cargas sociales y las vacaciones y aguinaldo y todo eso, los porcentajes son sobre el salario por Todo, pagar, todo el sobre el bruto, salario bruto, sí, el bruto, ok, la suma total. sí, sobre la suma total, ¿verdad? En la práctica, digamos. Sería lo mismo que uno lo fuera calculando sobre cada empleado, pero llegamos al mismo resultado y en la práctica y la caja en el módulo de planillas, ¿verdad? Lo que va calculando, ¿verdad? Si se ingresa individual, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Nada más que obviamente con una interfaz ahí más estética y todo lo demás. Y sobre el total, ¿verdad? 20 millones y ya nos pasa la cuenta de cuánto hay que depositar. Ok.
Ok, ¿verdad? Nada más, gracias. sí, no, ya para no desviarme tanto y no abrumarlos con tanta información, por si algún momento a alguno le toca trabajar en la parte de planillas, ahí el único, ¿verdad? Que por el mismo sistema se los va a tirar la alerta, que existe hay un concepto ligado a la planilla que se llama, a la seguridad social, perdón, base mínima contributiva, ¿verdad? Que la caja espera que lo menos que cotice un trabajador, ¿verdad? Sea creo que es el salario de un trabajador no calificado, que son 330.000, algo así la última vez que supe. Entonces, si una persona trabaja, por decir algo, medio tiempo y esa persona no paga seguro independiente, ¿verdad? O no trabaja para otro patrono, en ese caso se debe pagar ahí como un subsidio por la parte no cubierta, ¿verdad? Con la cotización del trabajador. Sea, por si en algún momento escuchan hablar de ese concepto, de la base mínima contributiva. Pero acá no, acá para efectos prácticos nos vamos a quedar con montos por encima de ese mínimo. Profesor, ¿y lo que es cesantía no se mete también? No, porque recuerden que vimos que la semana pasada, si el personal que habíamos puesto en la redacción, ¿verdad? Para simplificarnos, de que todos estaban en la asociación. Si hay empleados que no están en la asociación, a eso sí hay que calcular la provisión de la cesantía. Ok, entonces en ese caso tienen que, digamos, hacer la salvedad en el ejercicio de que si todos están en la asociación, entonces la cesantía no la incluimos y si ponen a alguien que Correcto, no, le sacamos. Ok, y correcto. en ese caso ese monto de la cesantía también entraría dentro de este último registro, en Dentro de este ese último último asiento. registro, exactamente. Ajá, ok, listo, gracias. Correcto, ¿verdad? Ya igual, pero ya eso es un dato más específico que en los de contaduría, cuando vean la parte de impuestos, ¿verdad? Que Hacienda solo reconoce la cesantía cuando se liquida, ¿verdad? Para efectos de deducirlo de impuesto. Entonces, ¿verdad? Para efectos fiscales, solo se provisiona, ¿verdad? Cuando se sabe, ¿verdad? Que por lo general las empresas le preguntan a capital humano, ¿quiénes tienen en los próximos 12 meses, ¿verdad? En enero, de aquí a diciembre, ¿cuánta gente se jubila? Entonces ahí, a partir de ahí se calcula la cesantía, que es la parte que nos van a dejar deducir, pero ya eso es tema aparte. Es- si nos queda por ahí alguna duda. Profe, una pregunta. Para la tarea también, digamos, sería que todos pertenecen a la asociación. Para ver, sí, Ah, ok, ok, gracias. con gusto.
Entonces, chicos, entonces estamos con planillas. Sí, profe. ¿Verdad? Bueno, en este caso recordar, ¿verdad? Que lo que es la provisión, ¿verdad? Es para cumplir con ese principio del devengo, ¿verdad? De asociar los ingresos y gastos en el mismo periodo, ¿verdad? Ya obviamente el aguinaldo y las vacaciones, ¿verdad? Y se irán cancelando en diciembre el aguinaldo, o si hay empleados que se jubilan en el transcurso del año, ¿verdad? Se les pagará la porción correspondiente, y igual las vacaciones, ¿verdad? Que contra el disfrute, o en su momento si se termina la relación laboral por jubilación o por renuncia o despido, y hay días pendientes de disfrute, ¿verdad? Se deben indemnizar. Pero entonces ahora sí vamos con el ejercicio número 2 de ese examen. ¿Verdad? Que tiene que estar ligado al tema de inventarios. Ahí vamos a ver que en este caso particular el ejercicio tenía unos puntos bastante interesantes, ¿verdad? Que opté por este formato, porque, digamos, me pasa mucho con el curso que doy los lunes, ¿verdad? Que yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Con los cursos de servicio, ¿verdad? Que van llevando a lo largo de la carrera, y los docentes, por un tema de comodidad o qué sé yo, se acostumbran como a un único formato de ejercicio. Entonces, con algo, ¿verdad? Con solo cambiarle un poquito la apariencia, ¿verdad? Generamos pánico, ¿verdad? Y ustedes el día de mañana van a ser futuros directores, ejecutivos, ¿verdad? Y parte del proceso de aprendizaje también es aprender a gestionar la información. Entonces, decía el ejercicio de la siguiente manera, ¿verdad? Herradura SEA presenta la siguiente información relacionada con las compras y ventas de una máquina empacadora para el año 2021. El inventario inicial estaba conformado por 725 unidades, por un total de 616.250. Ahí me interesa el costo unitario. ¿Me lo dan o lo tengo que averiguar? Averiguarlo. Correcto. Entonces tenemos el inventario inicial, la que decía era 725 unidades,
por un total de 616,200. 616,250. ¿Sí? Y ya con eso ya sé entonces que mi inventario inicial valía 850, ¿verdad? A veces más que la parte técnica, ¿verdad? O operativa de este tipo de ejercicios, a veces sirve más el manejo conceptual, ¿verdad? Porque una vez me pasó de hecho creo que fue con el primer grupo que tuve este curso ya hace bastante tiempo, que me perdieron, que como 30 minutos del examen aproximadamente, discutiéndome que el ejercicio venía incompleto. Profe, es que en el de inventarios falta gente. No, señor, está todo completo. Ya por allá al rato alguien más se puso a leerlo. Profe, sí, tiene razón, fulanito, que falta. Y yo, no. ¿Y por qué era que me estaban contradiciendo de que el ejercicio estaba mal hecho? Porque decía, se presenta la información de compras y ventas para el primer año de operación de la empresa. Y les hago la pregunta a ustedes, ¿cuánto es el inventario inicial en el primer año de operación de una empresa? Cero. Cero, Cero. ¿correcto? Veámoslo desde el punto de vista estructural. Y la empresa llegó, compró el terreno, sacó los permisos municipales, duró 10 meses en todo el- la burocracia, que la IA, la MUNI, Fuerza y Luz, todo el galerón, ¿verdad? Le puso techo, llegó, ¿verdad? La constructora le entregó las llaves del local y ahora sí, llamamos proveedores, vengan y traigan. ¿Cuánto había en el galerón de mercadería? Nada, ¿verdad? Eventualmente, una circunstancia particular que sería que algún socio aportara inventario, ¿verdad? En el caso de una nueva sociedad. Pero eso sería como algo ya muy excepcional, pero en la sana teoría, toda empresa en su primer año de inventario inicial, ¿verdad? Entonces, solo por ese pequeño detalle, se gastaron como 30, 40 minutos discutiendo conmigo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que prestar atención a esos detalles. Entonces, ahora dice el 8 de enero, compró 214 unidades al contado por la suma de 900, ¿verdad? Que este era un detalle que yo les decía, que para efectos, el contado crédito, a efectos del inventario no afecta, sería nada más para hacer el registro. Pues 214 unidades a 900 al contado. Después dice que el 18 de febrero compró 125 unidades a crédito por 125 unidades a crédito. No, este fue 18 de.
de febrero. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. No, profe. Ok, perfecto. Acá, ¿verdad? Dice que el 14 de abril. El 14 de abril. ¿Verdad? Dice que hizo una venta de 600 unidades a 1650. Y acá, ¿verdad? Con la particularidad que el ejercicio nada más nos decía que era al crédito. Vamos a terminar de resumir las transacciones. Dice que el 25 de mayo, compró 300 unidades a 1325 cada uno, que igual al contado. El 26 de mayo dice que devolvió 80 unidades de las del 25 por mal estado. Por mal estado. Y terminaba el ejercicio el 25 de agosto, ¿verdad? Diciendo que vendió 500 unidades por un total de 600.000. 500 unidades. Entonces me interesará saber el precio unitario de las que se vendieron en agosto. ¿No? Ya sé cuánto fueron las ventas del día.
Entonces ya con solo esto ya tengo para elaborar mis asientos. Bueno, ¿y qué me decía el ejercicio? Registre las transacciones anteriores, ¿verdad? Bajo el sistema de inventario perpetuo por medio de PEPS. Y luego elabore un estado de resultados para el periodo terminado el 31 de diciembre del 2021 por medio del inventario perpetuo, considerando gastos administrativos por $275,000, gastos de ventas de $195,000 y un impuesto de la renta del 20%. Entonces vamos con los asientos. Desde que el 8 de enero la empresa compró al contado 214 unidades. Cuando yo hacía la compra teníamos inventario contra 192,600. Entonces en este caso se indica el término de compra, por lo que la convención del curso no aplica. Entonces 200. Entonces, si quisiera llevar la nota, voy a tener 725 unidades del inventario inicial, más 214 del 8 de enero. El 18 de febrero, esas se compraron a crédito, entonces vas a tener inventario por 125,000 contra cuentas por pagar de 125 unidades a crédito. Y ahora vamos con el asiento de la venta del 14 de abril. Dice que se vendieron 600 unidades. Y si el ejercicio me dice que lo estábamos trabajando por PEPS, ¿cómo me queda ese asiento de esa venta? Se utilizan 600 del inventario inicial. Correcto. Con solo el inventario inicial nos alcanza. Entonces, bueno, y decía que la venta había sido a crédito. Entonces, ¿cómo queda el registro de esa transacción? Cuentas por cobrar por 900,000. Bueno, acá vamos a dejar en la parte de notas. Más 125 de 18 de
El 18 de febrero, cuentas por cobrar, entonces 990,000. Costo de ventas, entonces las 600 unidades, en este caso, por los 850. En este caso el inventario, ¿verdad? En este caso, si el inventario me alcanza para cubrir el pedido, si no hubiéramos tenido que hacer como en otras ocasiones, ¿verdad? Tomar de ambos, de dos entregas. Costo de ventas, ¿verdad? Ya tenemos el débito del asiento. Y ahora hacemos el crédito a la cuenta de inventarios contra ventas. Bueno, y el ejercicio no lo decía, pero eso sí se mantiene para fines nuestros. En 990,000. ¿Alguna, alguna duda hasta acá? Profe, ¿ese 510 de dónde sale? ¿Del costo de ventas? De las 600 unidades Ujú. por los 850 del costo unitario. Ok, gracias. Con gusto. ¿Verdad? Y alguien puede decir, pero profe, y los 850, recordemos que la redacción, ¿verdad? Nos decía que habían 725 unidades valoradas en un total de 616,250. ¿Verdad? Entonces, en este caso, de ahí viene el dato, ¿verdad? Tuvimos que sacarlo por diferencia. Entonces, vean que aquí nada más es la particularidad de este ejercicio era ese, ¿verdad? Que sí me indicaba el término de, de compra-venta, ¿verdad? En las diferentes fechas. Entonces, acá yo llego y digo, entonces me quedan 125 unidades del inventario inicial, las 214 del 8 de enero y las 125 del 18 de febrero. Entonces llegamos al 25 de mayo, perdón. 25 de mayo dice que se han comprado 300 unidades a 1,325 al contado. Inventario contra efectivo.
Entonces ahí ya le estamos llevando el pulso al inventario. Dice que el 26 de mayo se devolvieron 80 por estar en 80 unidades de esa compra del 25 por estar en mal estado. ¿Cómo registramos la devolución? Dado que si estamos trabajando por el sistema perpetuo, todas esas cuentas de las que trabajábamos en contabilidad de uno, los fletes, descuentos, devoluciones, desaparecían dando paso solamente a inventario. ¿Cómo, cómo me quedaría ese registro de esa devolución? Más bien les cambio la pregunta. ¿A dónde están esas unidades? ¿En la empresa o en el proveedor? Esas unidades devueltas. ¿Donde el proveedor? Correcto, ¿verdad? No están en mi inventario. Entonces tengo que reflejar esa salida de inventario. Nada más que esa salida tiene la particularidad que es hacia el proveedor, ¿verdad? Van de vueltas. Entonces, como en este caso, la compra fue a contado, ¿verdad? Entonces, efectivo contra inventario. ¿Verdad? Entonces se volvieron 80 unidades por estar en mal estado. El proveedor me devuelve el dinero, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo y para simplificar, ¿verdad? Porque ya en la práctica hay que valorar si nos lo cambian de inmediato por mercancía o nos lo dejan, ¿verdad? A la espera que nos digan, ahorita no hay hasta la próxima semana. ¿Alguna duda hasta acá? Pero ve, una pregunta, está bien, digamos, si yo, digamos, en vez de poner una nota en a la par de cada asiento, yo lo que hago es que cuando se hace la venta, yo pongo lo que utilicé, digamos, de cada fecha y así, ¿está bien así o hay que Sí, poner una sí. nota a la parte de acá? No, no, Ah, ok, ok. recuerden que esto es como una guía, ¿verdad? Según lo que le sirva a cada uno, el que quiere ir haciendo
el cuadrito con los colores, ¿verdad? Lo puede hacer, Perfecto, gracias. ¿verdad? Nada más para efectos de control, ¿verdad? Y para dejarlo claro, porque no quiero que vuelvan a perder puntos tan inocentemente como en el examen pasado y que muchos sí hacían el cuadrito, los colores muy, muy bonito y todo, pero esos no son asientos contables, ¿verdad? Eso es simplemente un apoyo para el asiento. ¿Verdad? Ya tenemos los asientos. ¿Verdad? Ustedes ya en el examen, ustedes verán si van poniendo notitas o lo llevan con el cuadrito y los colores. Y ahora vamos con la última, del 25 de agosto, donde dice que la empresa había vendido 500 unidades al contado por 600.000. Entonces tenemos el efectivo, el costo de ventas por inventario. Entonces ya ahí tengo el total de las ventas y del efectivo que ingresa. Pero ahora el tema es, estas 500 unidades, ¿qué costo tienen? Ah, bueno, por aquí acá lo teníamos. Entonces, si devolvimos del 25 de mayo, se devolvieron 380, significa que me quedaron 220. Entonces, ¿cómo determino yo el costo de ventas de esas 500 unidades? Profe, habría que ahorrar 125 del inventario inicial, las 214 del 8 de enero
la 125 de la siguiente fecha y creo que 36 de, de las 220 quedaron de. Correcto, ¿verdad? Más. Y las 36 de la última compra, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Quedarían de inventario final 184 unidades del mayo. Es lo que me va a quedar de inventario. Y ya con eso termino mis asientos. No sé si estamos claros o queda alguna otra duda. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a elaborar, ¿verdad? Las dos cuentas T que nos van a interesar para el estado de resultados, que sería la de ventas, el costo de ventas, ¿verdad? Esas son las únicas dos ventas que se hicieron en el periodo. 1.590.000 para un costo de 981.550. Entonces ya con eso, lo que nos queda es nada más elaborar el estado de resultados. Entonces tenemos herradura sea, estado integral de resultados por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021 en dólares. Tenemos las ventas, costo de ventas, tenemos la utilidad bruta, 608.450.
Y ahora vamos con los gastos operativos. Pregunta conceptual. ¿La utilidad puede ser mayor o menor que las ventas? ¿O siempre menor? Siempre menor. Siempre menor, ¿verdad? Recuerden siempre ese detalle, ¿verdad? Que para la empresa las ventas es como el equivalente de la quincena de nosotros los asalariados, ¿verdad? Y que pagamos que la universidad, el alquiler del apartamento, o la cuota de mantenimiento para quien vive todavía en el 5 estrellas, transporte, ¿verdad? Para el que no tiene teletrabajo, estar yendo a la oficina. Y al final, ¿verdad? Dicta la teoría económica que si está todo bien gestionado a fin de la quincena o a fin de mes, tiene que haber un remanente, ¿verdad? Pero sí estaría raro decir, mira, mi quincena es de 300.000 colones y llega el 30 en la cuenta, ¿verdad? Con 600.000 y con todos los recibos pagos. ¿Verdad? Entonces, siempre, porque a veces pasa que se equivocan en algún signo, la fórmula o algo y no lo cuestionan. Y en este caso, hay un remanente antes de intereses e impuestos de 138.000, pero el ejercicio no me habla de gastos financieros. Entonces podría hablar que en este caso, de gastos financieros, solo para que nos quede la estructura completa, otros ingresos. En este caso, según la teoría, pago impuestos o los puedo evitar pagar en función de la utilidad obtenida. ¿Se paga o no se paga el impuesto? ¿Qué grava el impuesto sobre la renta? Entonces, en este caso, ¿qué está teniendo la empresa? ¿Ganancia o pérdida?
Y así como hay ganancias, se paga la renta. Y en este caso llegábamos a la utilidad neta. ¿Verdad? Y vean que se cumple eso que dijimos, y que la utilidad neta es una porción en comparación de los ingresos. Pues, no sé si hasta acá quedó alguna duda. Profe, el impuesto es el que viene ahí en el ejercicio, ¿verdad? Correcto, el que diga el ejercicio, ¿verdad? Al igual que con la renta del salario, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda todos los años, ¿verdad? Establece una tabla que según el rango el nivel de ingresos de la empresa, puede ser un 10, un 20 o un 30, ¿verdad? Según el estrato donde se le coloque a la empresa, Ah, ok, muchas gracias. ¿verdad? Pero ya eso igual eso lo afinan un poco más los de contaduría pública con el curso de legislación tributaria. No sé, entonces chicos, si tenemos por ahí alguna consulta o inquietud, ok, nada más para que sepan, ¿verdad? Tengo ahí pendientes los trabajos de crédito extra, ¿verdad? Porque he estado ahí también con otras gestiones de la universidad, entonces se me ha complicado un poquito, pero sepan que ahí, según el orden según el número de ficha, ¿verdad? Ahí les va a ir llegando la respuesta. Entonces, digamos, poner un ejemplo, ¿verdad? Para no tomar a nadie, que no me digan que es personal, ¿verdad? Cuando yo les devuelva el examen calificado, ¿verdad? Sin, sin crédito extra se les va a ver más o menos algo así. Primer parcial, segundo parcial, tareas, examen final, promedio. Entonces, por poner ahí ¿verdad? Entonces, el que no presentó el crédito extra, ¿verdad? Se le va a ver algo así. Y el que lo presentó, ¿verdad? Van a ver que aquí a la par del promedio va a venir una casilla más que dice CE, ¿verdad? De crédito extra con una X.
¿verdad? Con una X haciendo constar de que sí lo presentaron. Entonces, por ahí, bueno, me di cuenta que en el proceso de la redacción, ¿verdad? Cometí un error porque les puse que eran 15 puntos en cualquiera de los exámenes. Siempre lo había hecho diciendo en el de menor calificación. Entonces, si en este ejemplo y me tocará dárselos en el examen final, que es en el de mayor ponderación, entonces se les va a ver algo así. Entonces, si en algún momento alguno de ustedes lo presenta, ¿verdad? Y lo digo también para los que hoy no están y van a ver la clase en diferido, si presentaron el crédito extra y yo no, ya sea que me lo salté o lo leí y no les respondí, ¿verdad? El correo. Entonces, antes de ya dejar las notas en firmes, porque para ver los plazos, ¿verdad? Bueno, el examen lo hacemos de, de hoy en 8. El examen lo hacemos de hoy en 8. Y a mi registro me da hasta el 28 para entregarle los promedios. ¿Verdad? El registro me da hasta el 28 para enviar las notas. Entonces yo lo más seguro es que así ya dándome tarde, al 26 ya les tengo entregados los promedios. ¿Verdad? Entonces entonces si revisan y si ven que no les reconoce el crédito extra, me mandan un WhatsApp, profe, revise el correo o me vuelven a reenviar, ¿verdad? El correo para y acreditarles el punto, pero eso es nada más para que lo tengan en cuenta ahí, que si no les he contestado es porque todavía no les he leído, pero sepan que yo sí les respondo, ¿verdad? De la parte de la acusa y recibo un comentario de réplica de la reflexión. Profesor, también entra conciliación bancaria, ¿verdad? En el examen. Correcto, ¿verdad? Y para que lo repasen, ¿verdad? Va a ser Ok, una conciliación pequeñita, ¿verdad? No tan extensa como la del primer examen, pero sí, sí viene. ok, gracias. Un gusto entonces, chicos, y no me queda más que darles las gracias por el rato, ¿verdad? Haber compartido este cuatrimestre. Espero por ahí y que en el caso de los de contaduría, ¿verdad? Que volver a coincidir ahí en alguno de los otros cursos, ¿verdad? Y igual y para los que pasan directo a costos, ¿verdad? No sé si voy a dar costos, ¿verdad? Porque la carga académica siempre es sujeto de negociación con la dirección de carrera, ¿verdad? Que es de que mira que el profe tal que da los miércoles, este cuatri no puede, pero dice que sí puede los jueves, entonces, ¿verdad? Ahí pasamos moviéndonos de un lado a otro. Entonces, si coincidimos en costos, será un placer y si no, ¿verdad? Igual ahí cualquier duda o consulta, material que necesiten, con gusto se los comparto. Entonces, eso sería, chicos. No sé si queda por ahí alguna consulta. Profe, yo le quería preguntar, eso, bueno, este archivo lo puede dejar subido hoy o Sí, no, lo de sube mañana. inmediato. No, no, de Ah, ok. inmediato. Listo, muchas gracias, profe. No, con gusto. Entonces, si no hay dudas, chicos, eso ha sido todo por el curso, ¿verdad? La otra semana y nos veremos un ratito durante el examen y nada más muy buenas noches, ¿verdad? Mañana que disfruten el feriado, ¿verdad? En compañía de madres, tías, abuelas y ojalá que a ninguno que todavía tengan el cuadro completo
Y si a alguno le falta alguna tía, mamá o abuela, sepan que como dicen por ahí, solo muere quien se olvida. Que buenas noches, chicos, y Buenas noches, profesor. nos Muchas vemos. gracias por todo. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.